tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al programa Despacho Abierto. Después del paréntesis veraniego, retomamos a finales de este mes de septiembre este espacio mensual en el que hablamos con el alcalde de Manzanares de los temas de interés que afectan a nuestra ciudad. Vamos a hablar de todos esos asuntos también que han sido actualidad municipal durante este verano y otros que marcan lo que es la política local. Saludamos en primer lugar y damos de nuevo la bienvenida a este programa a Julián Nieva. Julián, alcalde, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo, muchas gracias, como siempre. En este programa Despacho Abierto para tratar esos asuntos más destacados, y si ha habido un tema candente y de actualidad este verano en la actividad política, en la actividad plenaria, ha sido el tema de las plantas de biometano, plantas de biometano previstas para instalarse en Manzanares. Precisamente es un tema, el de las plantas de biometano, del que se dio información aquí por primera vez en este programa, en Despacho Abierto, en el mes de febrero. Meses después, en verano, es cuando el tema suscitó el interés de la oposición municipal en el Pleno. Pero recordamos, aquí le preguntamos por primera vez al alcalde sobre este tema en el mes de febrero. Volvemos a preguntarle, alcalde, ¿cómo va el tema de las plantas de biometano actualmente? ¿Cuál es la situación actual de ese proyecto o proyectos? Y queremos también que nos aclare si es un proyecto, como dijeron en el Pleno, o son dos, como vienen en la plataforma donde está la información de estos. Bueno, en primer lugar, yo me satisface que el tema suscitase interés. Una cosa es que suscite interés, otra cosa es que queramos de verdad estar informados. Otra cosa es que pretendamos informar a la ciudadanía, y cosa muy distinta es pretender hacer política de todo aquello que creemos que puede ser rentable. Y en ese sentido el Partido Popular vuelve a equivocarse. Primero porque ni tan siquiera tienen una idea clara de qué es, ni tan siquiera tienen la información precisa. Más grave aún sería que la ignorancia o el desconocimiento se camuflase en lo que pudiera ser confundir a la ciudadanía o mentir descaradamente. Lo que es indudable es que en España, ¿no?, el mundo entero, tiene unas realidades, y entre ellas está que se generan residuos, y la industria agroalimentaria, todo aquello que comemos, todo aquello que utilizamos para la vida de nuestros propios organismos, genera unos residuos que son altamente contaminantes y que de alguna manera hay que gestionar de manera sostenible, y en este caso lo que hace las plantas de biometano es el ecologismo puro, es resolver el problema del residuo. Y ahí hablamos de vinazas, de gallinazas, de estiércol, de restos orgánicos, porque las plantas de biometano también en algún momento resolverán un residuo que ahora mismo no se está gestionando para nada, ni dentro de la economía circular, ni dentro de un sistema de sostenibilidad, el residuo de aquello que cada día los seres humanos echamos al contenedor verde. O sea, todo lo que nos sobra de los restos orgánicos de la alimentación. En definitiva, lo que hace la planta de biogás es generar un gas totalmente renovable, que no es como el gas que se extrae del subsuelo, y se hace a partir de los residuos que genera la industria agroalimentaria. En una tierra como la nuestra es indudable que eso es necesario hacerlo. Podemos dar datos importantísimos que el Partido Popular seguramente o desconoce o no le interesa tampoco que los conozca la opinión pública. En Europa hay cerca de 2.000 plantas, porque además de las más de 1.500 que ya hay, se están proyectando más, porque es un hecho absolutamente natural e indudable. En España apenas hay 12 o 15, y algunas ya sí se están poniendo en funcionamiento, en nuestra comunidad autónoma también, y cualquiera puede ir a verlas, en poblaciones gobernadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista, porque eso no tiene nada que ver. En definitiva, proyectos hay muchos. Interesados en que sus proyectos se implanten en Manzanares, en nuestro extenso término municipal, pues hay muchos. Lo que sí es verdad es que trabajamos con un criterio también de racionalidad, y puede haber uno, que es seguro, puede haber uno y otra planta más pequeña, pero yo, que debo ser respetuoso con todos los promotores, todavía hay promotores que me piden cuando menos una reunión
una conversación, y las tengo porque me gusta saber por dónde se mueve todo. Mal alcalde seríamos si no hiciésemos eso. Mañana ayer mismo me viene un promotor y me dice que tiene un proyecto, y yo de momento me intereso por saber de qué estamos hablando. Porque también puede ocurrir que lo implante en un término municipal colindante con el nuestro, y lo implante a lo mejor a menor distancia incluso. ¿Eso significa que Manzanares vaya a tener 3, 4, 5, 6? No lo creo. Pero lo que sí es verdad es que Castilla-La Mancha va a acabar teniendo todas las plantas de biometano que son necesarias, y España va a acabar teniendo todas las plantas de biometano que son necesarias, porque además no hay ningún problema medioambiental. Primero, porque tienen que cumplir todas las exigencias de la declaración de impacto. Primero, porque tienen que cumplir todos los requisitos que establece la ley. Pero en España, y en Portugal, y en Francia, y en cualquier sitio. Ahora, si queremos ir a un mundo decimonónico del siglo XIX, pues entonces tendremos que prescindir de muchas cosas. Y otra cosa que sí creo que hemos hecho acertadamente desde el origen, Juanjo, y tú lo has dicho muy bien, me preguntaste por ello y ya te lo dije, es que hemos tenido el control sobre la situación. Y hemos dicho, nuestras plantas no van a estar a menos de 8, 9 kilómetros. Claro, al final el último kilómetro no puede ser a capricho del alcalde tampoco, porque luego hay que conectar ese gas que se genera, que es gas limpio, que es gas renovable, hay que inyectarlo a la red, y en la red no se puede pinchar en cualquier punto. Quiero decir, hay que conjugar las posibilidades, pero además todavía hay mucho en este terreno que cribar, valga la forma de hablar, porque incluso Enagas establece también sus condiciones para que estas plantas que luego quieren inyectar en la red el biometano, pues diga dónde. Entonces, quiero decir, siempre hay en juego muchos factores. En ese sentido, lo que tiene que tener la ciudadanía clara son muchas cosas, que es absolutamente limpio el proceso, que es absolutamente rentable, no solo para el ayuntamiento, por la generación de empleo, o incluso también, ¿por qué no decirlo?, por los impuestos que van a generar, sino sobre todo es rentable para nuestra industria que tiene un problema hoy y que se va a resolver sin ninguna duda. Es más, para algunas industrias lo que hoy es un problema con un coste se va a convertir en un beneficio, porque es posible que hasta le paguen por ese residuo que hoy le cuesta gestionar. Y en definitiva estamos en el viñedo del mundo, que es Castilla-La Mancha, con 450.000 hectáreas, pero la provincia española que más vino produce y procesa es Ciudad Real, de toda España. En ese sentido, alcalde, antes del pleno donde se debatió este tema, del pleno extraordinario solicitado por la oposición, algunas empresas específicamente y otras a través de las asociaciones empresariales, como por ejemplo AEMPOMAL, la Asociación de Empresas del Polígono Industrial, mostraron su respaldo a estos proyectos que tramita el ayuntamiento. También el propio Grupo Popular, que solicitó ese pleno extraordinario, en la sesión lo que antes era pedir información y una postura, digamos, de rechazo, se convirtió en plantas sí, pero adaptadas al término de Manzanares, no macroplantas. ¿De qué términos estamos hablando de la posibilidad de planta de Manzanares? ¿Una planta para Manzanares y comarca, o en la que vinieran residuos de otras comunidades? Se llegó a decir que trajeran aquí los residuos de Cataluña. Bueno, el Partido Popular en Manzanares tiene, yo diría, un problema, y es que no saben qué quieren ser de mayores. Ni siquiera tenían claro qué pleno proponer. De hecho, la propuesta que nos hicieron la tuvieron que cambiar porque jurídicamente era un disparate, y acabaron por no tener claro si quieren plantas o no, para ir a parar a una indeterminación que es una consulta popular, que, como muy bien dijo el portavoz del equipo de gobierno, en España, en toda la democracia, solo se han hecho 3. Y una consulta popular es algo serio. Y aquí no se hizo una consulta popular a la que ellos se opusieron para un tema tan importante que sacó 10 o 12.000 personas a la calle, como fue la privatización del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares. Quiero decir, el tema es que el Partido Popular de Manzanares no sabe lo que quiere, ni en esto ni en tantas cosas. Simplemente cuando creen que algo les puede rentabilizar políticamente un 2%, ahí se ponen, ahí se posicionan. Pero si es que el Partido Popular de España tiene una
proposición de ley para apoyar las plantas de biometano en nuestro país. Pero es que el partido Vox en España también ha hecho manifestaciones públicas en todos los sentidos de que apoya la implantación de plantas de biometano en este país porque son necesarias. No digamos Asaja o UPA, que son los que representan en España a los agricultores. Por supuesto también la FECIR, la Federación de Empresarios de Ciudad Real, y desde luego a Empomán, o empresas importantes como las industrias vitivinícolas, saben que estamos hablando de algo absolutamente necesario. Y hay un tema importante, Juanjo, que también lo expresé, que si no se hubiera plantas de biometano, tendríamos que tener una depuradora de aguas industriales en el polígono a cielo abierto, que generaría sin ninguna duda muchísimos más problemas que lo que va a tener una planta a 9 kilómetros, que nadie va a saber finalmente ni dónde está ubicada, valga la forma de expresarme. El Partido Popular, en su segundo turno, porque dejé libertad de tiempo total, porque también quería que los ciudadanos se fueran con la sensación de que al alcalde, desde luego, y al equipo de gobierno no nos preocupa hablar, como diría Pedro Almodóvar, de nuestras cosas, en el sentido más serio del término. Plantear que tiene que haber en cada pueblo la planta de biometano necesaria para la industria que haya en cada ciudad es un chiste, es una broma, es de una ignorancia sin límite, porque los proyectos de plantas de biometano también tienen que ser rentables, cómo no, para los inversores. Es que puede haber plantas que cuesten 20 millones o 30, dependiendo de las características, y entonces una planta se ubica en una determinada zona, y desde luego la planta, no puede haber una en Manzanares para gestionar los residuos de Manzanares y otra en Membrilla para gestionar los residuos de las dos bodegas de Membrilla. Tendrá que haber en conjunto, como el plan de biometanización que se ha hecho en el gobierno regional y que está en fase de alegaciones, y eso, lejos de ser un problema, eso es bueno, que se hagan todas las alegaciones necesarias. Pero lo que no, entonces en Castilla-La Mancha, si tiene que haber entre 80 y 100, pues acabará habiendo 60 o 70 o 80. Lo que no puede haber es 400, para que cada pueblo tenga una pequeñita planta de biometano, sencillamente porque ni es rentable, porque luego eso hay que conectarlo a una red, a un gasoducto que no existe en todos los sitios. Eso significa, para que sea rentable, que van a venir residuos de otras comunidades, de lejos, con lo cual tampoco la huella de carbono del transporte y demás tampoco tiene mucho beneficio medioambiental, o se va a centrar en la comarca en la que se ubica. Bueno, aparte de que hoy en día el transporte por carretera también está teniendo una transformación y ya hay muchísimos vehículos, camiones que no son de combustibles fósiles. Lo que es indudable es que por Manzanares pasan decenas de miles de vehículos diariamente. Y si estamos hablando sobre miles y miles y miles de vehículos de un proyecto en el que van a transitar otros 17 camiones, pues me parece verdaderamente pobre el argumento. Pero los proyectos tienen que ser rentables en sí mismos, si no, no se implantarían. Y si un proyecto está en el entorno de 69.000 toneladas o en el de 240.000, porque todos son necesarios, pues al alcalde de Manzanares, una planta a 9 kilómetros de nuestra localidad, si parte de la vinaza viene de nuestra ciudad y otra parte viene de Tomelloso, que Tomelloso también va a tener su planta de biometano, y el equipo de gobierno de Tomelloso, con el alcalde del Partido Popular a la cabeza, yo no he escuchado que vaya a hacer, pero tienen la libertad también. Lo que quiero decir es que al final hay bodegas en Villarrubia, hay bodegas en Arenas, hay bodegas en Campo de Cristana, hay bodegas en Alcázar, hay bodegas en prácticamente todas las poblaciones, y en todas las poblaciones no puede haber una planta de biometano. Para la economía, para la sostenibilidad del planeta, para la economía circular, ¿qué problema hay en que la vinaza que a día de hoy se está gestionando o deben gestionar en la cooperativa de La Solana venga a la planta o de Membrilla o de Manzanares? Porque Membrilla también trabaja para tener una planta y ya nos trabaja para tener una planta. Entonces al final habrá, estoy convencido, las plantas que sean necesarias para cubrir la necesidad
y para que sean rentables, y ningún promotor va a venir a poner una planta de biometano a Manzanares para traer el residuo de Cataluña. Eso es impensable, eso es inimaginable. ¿Por qué razón? Porque no sería sencillamente posible ni rentable traer el residuo de Lérida hasta Manzanares. En definitiva, estos proyectos son serios. España acabará teniendo 400 o 500 plantas porque son las que necesitamos. Igual que Europa tiene 2.000 y tendrá las que necesite. Pero al final lo que sí hay es una medida absolutamente... Los ecologistas, lo normal, después de un análisis profundo, es que dijeran sí a las plantas de biometano. Es que no queda ningún residuo al final. Al final no queda ningún residuo, no hay ningún problema, ni de olores, no hay ningún problema medioambiental. Generamos lo que hoy sí es un problema, que es el residuo. No olvidemos que en Manzanares también determinadas industrias, con la connivencia del Partido Popular, ya tuvo un problema serio de vertidos, por el que fuimos sancionados, el Ayuntamiento de Manzanares, y por el que tuvimos que pagar unas importantes cantidades de dinero. Por tanto, como medida medioambiental yo creo que está resuelto, como medida económica creo que está resuelto, y estoy convencido que muchos ayuntamientos, que incluso en un momento determinado han tenido que decir no por la presión popular, es posible que finalmente acaben teniendo plantas de biometano, porque nada puede ir contra la lógica, nada puede ir contra el sentido común de la economía. Y en definitiva luego, ¿cómo le resolvemos el problema a nuestras industrias o industrias de poblaciones cercanas? ¿Cómo se lo resolvemos? ¿Con unos costes enormes? Poniendo, como yo decía, una depuradora que costaría muchísimos millones de euros y que lo tendrían que pagar las propias empresas vía contador y vía cuánto residuo has generado. Esta es la factura que te tengo que emitir. Por tanto, yo creo que vamos a seguir trabajando con la misma lógica, con la misma normalidad. Este equipo de gobierno ha tenido siempre claro el horizonte y los objetivos, y desde luego ni va a haber más plantas de las que pudieran ser lógico, y bueno, pues yo diría que con seguridad podemos estar hablando de 1 o 2 plantas, pero hay un tema importante. Cerca de Manzanares va a haber más. O sea, quiero decir que Manzanares podrá tener 2, nosotros tenemos unas 48.000 hectáreas de terreno, lo cual nos da muchas posibilidades, pero puede ocurrir que haya una planta no demasiado lejos en una población cercana a la nuestra, y ahí no tenemos nada que decir, nada más que tenemos que ser, pues, si Llanos pone su planta, o si Membrilla pone una planta, o si Tomelloso pone una planta, es que entra dentro de la más absoluta normalidad. El Partido Popular lo que tiene que hacer primero es informarse bien, porque vamos, cuando nos hablan de consumo de agua, el consumo de agua es cero, es más, el agua le sobra a la planta de biometano, porque la vinaza al 90% es agua. O cuando dicen que tienen que ser cada planta dimensionada con la población, eso es absurdo en sí mismo. Quiere decirse que si Manzanares tiene 100.000 toneladas, hay que diseñar una planta de 100.000 toneladas. Pues no, porque puede haber plantas que digan Manzanares, Membrilla está al lado, Campo de Cristana está aquí, y luego cada promotor tiene que gestionar con sus propios industrias de residuos, cómo va a alimentar su propia planta. Y luego hay una cosa a futuro, que Manzanares no puede despreciar a futuro ninguna posibilidad de implantación de industria. Y hay una industria que cuando viene, además del suelo, además de la necesidad de agua, además de la necesidad eléctrica, además de todos esos parámetros, también contempla qué posibilidades tiene para gestionar su residuo. Y si pertenece a la industria agroalimentaria, cuanto más cerca o mejor tenga una planta de biometano que resuelva su problema, más posibilidades tendremos de que se implante en Manzanares. Por terminar con este tema de las plantas de biometano, alcalde, usted ha aludido antes a los olores, dentro de toda la campaña, comentarios, desinformaciones, bulos, informaciones que se han oído, que se han leído, se ha especulado con la posibilidad de filtraciones, de que lleguen al acuífero del que se abastece de agua Manzanares, se ha hablado de los olores, usted lo ha citado, hay informaciones de plantas que ya están en funcionamiento, que sí, en el proyecto cuando estaba negro sobre blanco en papel se decía que no iba a haber olores y que luego sí se ha comprobado que hay olores. Todo esto imagino que conforme se van implantando
estará previsto para que no ocurra. A usted le veo muy seguro. Quizá lo fácil hubiera sido el equipo de gobierno dejarlo de lado, claro. no nos complicamos con esto, como otras cosas, con la presión popular, pero ustedes se implican. Estarán convencidos de eso, de que no va a suponer ningún problema. Bueno, estamos absolutamente convencidos. De hecho, la normativa permitiría una planta a menos de 1 kilómetro de la población. O sea, a menos de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, pero motivadamente se podría poner a menos de 1 kilómetro. De hecho, hay algunas plantas proyectadas a menos de 2 kilómetros de la población. Me refiero dentro de las que hay ahora mismo, sobre las que estamos hablando. Yo sé que hay plantas que están a menos de 2 kilómetros o de 1 kilómetro de una catedral. Hablo en una importante ciudad. El olor, que solo puede, porque la planta funciona en sí misma con un sistema de atmósfera cero. Por tanto, lo que es la cápsula, ahí no hay ningún problema de ningún tipo. Y lo que son las balsas de almacenamiento, que además tiene un producto para evitar la propia evaporación, porque a la rentabilidad de la planta tampoco le interesa la evaporación, funciona con arlita y de alguna manera a 200 metros no hay ningún problema de olores. Y aquí estamos hablando a 9 kilómetros. Pero es que además aquí hay olores, no seamos hipócritas, hay olores algunas veces en época de vendimia en determinados momentos. Pues claro que sí. Y después de vendimia también. Después de vendimia. Y después de vendimia. Por tanto, si tuviéramos una depuradora a cielo abierto en el polígono industrial cercana a nuestras industrias, pues probablemente también tendríamos problemas de olores, porque hay muchas ciudades que el problema de olores lo generan las propias depuradoras. No hace falta que pongan ninguna planta de biometano, porque en todo caso lo que estaríamos hablando es de la balsa de almacenamiento de determinado producto hasta que se va utilizando por un sistema lógico de programación. No solo no me preocupa, que estoy convencido que eso es absolutamente ningún problema. Y las filtraciones, pues estamos en lo mismo. Un coche en sí mismo es un vehículo con el que te puedes matar, claro. Pero hay más vehículos en España que casi personas, porque son imprescindibles para la vida. Luego tenemos que tener sistemas para procurar que el vehículo no sea una herramienta en sí mismo o una máquina de muerte. Pero claro, si nos queremos poner en todas las peores situaciones, pues claro, las filtraciones también pueden venir como vinieron gobernando el Partido Popular en Manzanares, gobernando la señora Sánchez Maroto, con la depuradora de Manzanares, que por una falta de gestión, por una falta de control, etcétera, etcétera, tuvimos un vertido al medio ambiente por el que nos sancionaron y de alguna manera aquello fue un presunto delito ecológico, que luego no derivó en responsabilidad penal, pero sí derivó en responsabilidad administrativa, que yo como alcalde tuve que gestionar y nosotros tuvimos que pagar las consecuencias de su mala gestión. Por tanto, ¿puedo yo asegurar que una planta a 9 kilómetros en ningún momento? Pues claro, la puedo asegurar porque además podemos incluso plantear que en lugar de balsas, eso sería un error, hubiera depósitos. Algo que también la tecnología lo ha resuelto. El depósito en sí mismo tiene más dificultades, tiene otras problemáticas, pero hay algunas plantas que pueden tener en lugar de balsas, depósitos. ¿Un depósito en un momento determinado puede tener una fuga? Pues como un depósito de cualquier bodega o de cualquier cooperativa. Pero obviamente hoy en día eso está muy superado y ya procurarán ellos que los depósitos... Cuando hablamos, por ejemplo, de combustibles, una gasolinera, ahora tendremos que tener gasolineras para suministrar a los millones de vehículos que tenemos circulando por nuestras carreteras. Claro, una gasolinera, también podemos tener una sensación de que en un momento determinado puede ser una situación peligrosa, claro, como todo en la vida, pero de alguna manera lógica, con sentido común. Una planta de biometano es la solución para la gestión de un residuo, la solución más ecológica, la más sostenible, la más rentable, en economía circular, que luego al final del residuo no queda nada, todo se aprovecha. Una parte vía gas renovable, vía gas, y otra parte, el digestato, pues es vía fertilizante que vuelve de nuevo a la agricultura después de un tratamiento. Consumo de agua, cero. Por tanto, ¿crea empleo? Sí, unos 40 puestos de trabajo entre directos e indirectos. No veo ninguna razón para que lo que en todo el mundo se hace, en lo que todo el mundo es rentable, aquí lo convirtamos en un problema solo porque el Partido Popular no le encaja nada.
El Partido Popular ha estado en Manzanares en contra de la construcción del pabellón Manzanares Arena. Y luego quieren ir a disfrutar y a ver los partidos del fútbol sala Manzanares u otras competiciones. Pues estuvo en contra. El Partido Popular ha estado en Manzanares en contra de que ampliemos la residencia de mayores en los jardines. Y para colmo, el Partido Popular en Manzanares ha estado en contra de que este equipo de gobierno, con este alcalde a la cabeza, en 2 fases hayamos restaurado el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, que en conjunto ha costado 1 millón de euros y que el ayuntamiento ha puesto la mitad. Por tanto, el Partido Popular está en contra de todo y son los mismos que quisieron privatizar el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, que sé que no les gusta que se lo digamos, pero de vez en cuando hay que recuperar la memoria. Y fueron los mismos que cerraron la televisión, la que ahora nosotros hemos puesto en funcionamiento y es un orgullo de todos. En definitiva, lamentándolo mucho, porque me gustaría que quisieran a este pueblo, me gustaría que trabajasen con un sentido lógico. Si luego en política la gente vota lo que considera, después de un análisis, yo creo que siempre importante. Pero el Partido Popular debería hacer alguna demostración de coherencia, de sentido. Ellos sencillamente tienen una filosofía y es, ¿esto al equipo de gobierno le puede arañar un poquito? Pues ahí nos ponemos. Y se equivocan mucho, porque en esto ni tan siquiera tienen una posición. Arrancaron con un argumento, la señora Sánchez Maroto no tenía segundo turno, no sabía qué decir y acabó diciendo lo que no cabía, incluyendo aquello de que el consumo de agua era alto. Cerramos el tema. Sí quiero dejarles claro que en esta casa tenemos también el micrófono abierto para el Grupo Popular y volveremos a invitar en la nueva temporada que ya ponemos en marcha en octubre del programa Turno de Palabra, al que renunció participar el Grupo Municipal Popular. Volveremos a invitar a este grupo para que también pues, pueda dar su opinión al respecto de todo lo que se trata en el Pleno, como puede ser este caso. La invitación sigue abierta para también poder escuchar la opinión de la portavoz del Grupo Popular, como es norma en esta televisión pública municipal. Cambiemos de asunto, alcalde, y le quiero hablar también por otro tema que ha surgido en las últimas semanas relacionado con el desarrollo industrial y con las energías, porque en Castilla-La Mancha nuestra región ha expresado su satisfacción por la planificación eléctrica nacional hasta 2030, que contempla un aumento de inversiones y de 14 subestaciones eléctricas que se unirán a las que ya hay para el desarrollo industrial de las zonas industriales, los polos industriales de nuestra región, entre los que se cita expresamente el de Manzanares. ¿Qué va a suponer esta nueva planificación para nuestra ciudad? Es una noticia, Juanjo, altamente positiva, muy positiva, que yo como alcalde llevaba tiempo esperándola. Ayer mismo también tuve la oportunidad de charlar con la consejera del gobierno de Emiliano García Paje en Toledo. Era muy importante, ella lo sabía, y hemos tenido que gestionar que dentro de esa ampliación Manzanares siempre estuviese ahí, y va a estar. Y en definitiva lo que va a significar es, después de una planificación y unas inversiones, que Manzanares tenga su estación, más capacidad de absorber energía, lo cual va a constituir también otra posibilidad que es paralela. Y es que en Manzanares haya, obviamente, la instalación o implantación de alguna de esas macroindustrias, en cuanto al volumen, que necesitan una cantidad de energía enorme. Porque la energía, hay 2 fórmulas después de generarla, que luego la red la distribuye para consumo de las personas, pero luego va a haber también la necesidad de otra energía que se va a generar a demanda. Quiere decir que si una industria de Manzanares necesita la barbaridad de 50 o 60 megavatios hora, pues obviamente es una cantidad inmensa, pero es que hay determinados procesos que no pueden funcionar sin ese volumen, que además ese volumen viene derivado en muchos casos por el ahorro de agua. Quiero decir, a veces para sustituir la necesidad de agua se hace mediante energía. Por tanto, la noticia es buenísima. Yo además había hablado en varias ocasiones también con el secretario de Estado porque queríamos que el nudo de Manzanares se ampliase y luego, a ser posible, se saque el concurso porque hay verdaderos intereses en seguir generando energía en nuestro término municipal. Y vuelvo a decir lo mismo, la energía que no generemos nosotros la generarán otros.
Entonces, y las industrias que no se instalen en nuestros polígonos se irán a otros sitios. Porque lo que no vamos a hacer es ni parar el mundo y el planeta, ni volver para atrás. Algunos que de verdad lamentablemente piensan como si estuviéramos a principios del siglo pasado, pues yo creo que es un error mayúsculo. Y en ese sentido la noticia es muy buena. La consejera siempre ha sabido que Manzanares era una de las grandes posibilidades junto a otras. Nosotros tampoco competimos con nadie, queremos lo mejor para Castilla-La Mancha y para España, pero dentro de eso, pues bueno, pues competimos, ¿no? Peleamos para que nosotros, Manzanares lo primero, incluso dentro de nuestro término y de nuestro territorio. Si yo quiero lo mejor para cualquier población de Ciudad Real o de Castilla-La Mancha, pero si puedo siempre va a ser para nosotros. La noticia es muy buena, la planificación la estamos esperando. Sé que Manzanares es una de las grandes posibilidades que tenemos y cuando en Manzanares se amplíe las posibilidades de ampliación para absorber más energía, habrá más proyectos porque los promotores existen, habrá más beneficio para los propietarios de los terrenos y tendremos más posibilidades de que uno de esos grandes proyectos industriales terminen en nuestra ciudad. Obviamente en lo que queda de legislatura estoy convencido de que las noticias van a perfilarse. Vamos a saber dentro de un año de qué hablamos y bueno, lo que sí sé es que seguimos teniendo muchas opciones muy positivas en las que trabajamos permanentemente. Manzanares está en el mapa de todo, en el mapa industrial, en el mapa de energías renovables, en el mapa más importante que podemos tener y ahí siempre estamos también trabajando desde el gobierno para no dejar de estar en el mapa, para no dejar de aparecer. Le quiero preguntar ahora por otro tema que también se ha tratado en los plenos municipales que se han celebrado en este periodo en el que hemos tenido el programa Despacho Abierto y otro tema que preocupa mucho a la ciudadanía. Usted habla de todo ese desarrollo industrial, si da tiempo en el programa hablaremos de los datos del paro del Manzanares, que marcan mínimos históricos, hablan de la cultura, de todo lo que Manzanares es referente, pero ¿de qué vale todo eso si cada 2 por 3 tenemos cortes de agua y tenemos una red obsoleta? Y por eso le quiero preguntar, porque en los plenos se aprobó ya definitivamente el estudio de viabilidad y los anteproyectos de obras que se contemplan para esa nueva adjudicación del agua. El último corte que tuvimos esta misma semana fue a las 5 de la mañana, se notó menos que en otras ocasiones. Bueno, en primer lugar, lamentamos, cómo no, las molestias que generan los cortes de agua. Pero tengo que decir siempre lo que es verdad, que lo que estamos haciendo con estos cortes es trabajar para el futuro. ¿Me atrevo yo a decir que dentro de 2 años y medio no va a haber un solo corte en Manzanares? No. Pero me atrevo a decir con absoluta seguridad que la situación de la que estamos hablando se va a terminar en un par de años. ¿Por qué digo un par de años? Pues porque prácticamente hasta que no firmemos el contrato con la nueva empresa que vaya a gestionar el agua en Manzanares, hay unos proyectos por valor de 13 millones de euros. Va a haber 13 millones de euros de inversión y queremos que se acometan en los 2 primeros años. Todos los problemas, o la gran mayoría de los problemas, se producen por cortes en alta, o bien desde Romeros a Máximo, o bien desde Máximo hasta la entrada a la población. Ahí es donde se están produciendo estos cortes terribles, porque estamos hablando de tuberías de hace 50, 60, algunas más años. Y ahí es donde tenemos una seria necesidad de resolver eso. Todo eso requiere, y hay un proyecto de una tubería totalmente nueva. Cuando la tubería totalmente nueva esté puesta, yo me atrevo a decir que en todo ese trayecto, en todo ese tramo, en 40 años no tiene por qué haber ningún problema. Entonces hay otro proyecto que es un nuevo depósito. Todo eso, mientras se está ejecutando, es como cuando en Madrid, que ahora mismo está levantado todo lo que es la A5, todo lo que es la carretera de Extremadura, van a soterrar las molestias que genera una obra de esa dimensión que va a tardar años, 3 o 4 años en ejecutarse, pues son lógicas. Y entonces, desde ese punto de vista, tengo que decirle a los ciudadanos que el primero que
que sufre cuando sabe que va a haber un corte de agua, porque soy la segunda o tercera persona que se entera, soy yo. Y planificamos a ver a qué hora lo podemos hacer para que afecte lo mínimo a la población, para que afecte lo mínimo a nuestras industrias, que estamos también en una época de vendimia que es muy, muy, muy especial y muy delicada. Pero lo que está claro es que estamos resolviendo el problema del futuro. Como muy bien decías antes, Juanjo, si fuésemos de otra forma de ver la política o la vida, nos apartábamos de los problemas y ya vendrían otros a resolverlos, como hizo a lo mejor el Partido Popular entre 2011 y 2015. Nosotros no, nosotros afrontamos los problemas y estamos diseñando una ciudad para el futuro, donde la gente pueda trabajar. Lo decías tú muy bien, tenemos los mejores indicadores económicos de los últimos casi 20 años, o 18 años, donde la gente pueda tener aquí su modo de vida. Y el modo de vida tiene que estar basado en el trabajo, en el empleo, en la cultura, en el deporte, en las condiciones, en definitiva, todo aquello que necesitamos para ser felices. Y eso en Manzanares estamos en camino de manera humilde, de manera pautada de tenerlo. Vamos a tener en Manzanares las mejores infraestructuras sanitarias, educativas, deportivas, culturales, sociales. Estamos haciendo una ciudad para... Entonces, claro, ahí también lo que no hacemos es rehuir los problemas. Y cuando a mí me dicen que tenemos 5 posibles fugas, lo que no hago es decir, bueno, mientras no sean fugas, las dejamos. No, si tenemos 5 posibles fugas, vamos a intentar resolverlo en horas que generemos las menores molestias. Pero sí le garantizo a los vecinos de Manzanares que vamos a tener agua siempre. Agua muy económica, muy barata, a precios muy baratos. Y desde luego lo que sí digo es que vamos a tener un sistema en el que el agua la tenemos también, porque en las posibles fugas lo que hay luego es importantes fugas. No podemos permitir que un porcentaje tan grande de nuestra agua se pierda. Por tanto, en una renovación absoluta de la red, en alta, en baja, más depósitos que garanticen que no haya ningún problema durante 2 o 3 días. Eso tiene unos costes, y además de unos costes económicos, tiene unas molestias. Los costes los asume la gestión municipal. Las molestias las tenemos que asumir entre todos, pero creo que también el ciudadano es muy inteligente y muy comprensivo. El contrato de adjudicación del servicio de aguas termina el 31 de diciembre. Todos los pasos que se han dado ya en el último año son para licitar el nuevo proyecto. La inversión de esos 13 millones de euros como poco la tiene que acometer la empresa adjudicataria para ese servicio, una adjudicación que va a ser también, si mal no recuerdo, para otros 25 años. ¿Cuándo se va a licitar el contrato? ¿Va a dar tiempo? ¿Hay empresas interesadas en ese contrato? Porque va a ser multimillonario y les obliga a realizar una inversión millonaria en los primeros años. Sí, o sea, estoy convencido de que las importantes empresas de toda España, las que operan, van a venir. Podrán ser 6, 8, 4, 5, sin duda. Porque aquí hay un trabajo previo que es el estudio de costes. Quiero decir, hoy en día con la ley en la mano, y es una cosa absolutamente lógica, no se puede plantear un expediente sin que esté cubierto el coste del servicio. La empresa tiene que venir a cumplir con un servicio de calidad, a hacer unas inversiones que son necesarias y que yo además las considero imprescindibles, y luego hacer la mejor gestión de eso, obviamente con un beneficio industrial. Claro, si no, ninguna empresa vendría. Pero es que hasta el beneficio industrial está tasado por ley. Por ley está tasado cuánto es el beneficio industrial. ¿Van a venir empresas? Sin ninguna duda, igual que han estado y están en Daimiel o en Socuéllamos, que son localidades próximas importantes que han licitado no hace demasiado tiempo. Desde ese punto de vista tengo absoluta tranquilidad. Y claro, los proyectos de inversión que nosotros hemos planteado son razonables, sí, están basados primero en la necesidad. Y luego, claro, todo eso tiene que coincidir con que esos proyectos, más el coste del servicio, al final nos tiene que dar un resultado, y es cuánto tenemos que pagar cada uno de los ciudadanos por cada metro cúbico de agua que consumamos. Como además también estoy convencido que a partir de las inversiones vamos a tener muchas menos pérdidas de agua,
todo ese beneficio de no pérdidas de agua va a redundar también en un menor coste para el ciudadano. Como además vamos a poner, sin que el ciudadano lo pague directamente, un contador inteligente en cada una de nuestras casas, eso nos va a permitir tener un control de cuánto estamos gastando y nos va a permitir tener un control de si en un momento determinado tenemos una fuga, una de esas fugas que no se observan, en lugar de estar un mes perdiendo agua y luego tener un verdadero susto en cuanto al recibo, porque la responsabilidad de lo que sucede del contador para adentro es de cada uno de nosotros, pues esas inversiones al final todas tienen que ir en la tarifa del servicio. Pero es que vamos a tener un contador inteligente que cada X años nos lo tienen que cambiar. Pues todo eso es lo que, en definitiva, van a suponer unas inversiones de 13 millones de euros, que los tiene que acometer la empresa que venga y que luego lo tiene que repercutir en 25 años. Desde el mismo día que el contrato se firme, por parte de este alcalde tendremos uno de los precios más bajos de España. Y cuando terminen los 25 años, sin ninguna duda lo seguiremos teniendo. Y esto dará luego pues también pues para poder hacer análisis objetivos. Pero hoy en día en Manzanares el precio objetivo del recibo de una familia que no despilfarre el agua, que tenga un control razonable sobre el agua, la media está en 11 euros al bimestre, unos 6 euros al mes. El coste imprescindible para acometer esas inversiones de 13 millones, para acometer que nos ponen un contador y que no lo pagamos, para tener la seguridad absoluta de que el agua va a llegar a nuestra casa en condiciones razonables y no vamos a tener serios problemas, pues puede pasar que donde ahora estamos pagando 12 euros, acabemos pagando 18 o 19 euros. Al bimestre estamos hablando de una subida mensual de unos 3 o 4 euros al mes. Pero es porque la responsabilidad nos obliga a dos cosas: a tener el mejor de los servicios y desde luego es que los servicios los gestiones de la manera que quieras. Si a alguien se le ocurriese la tentación de remunicipalizar el agua, eso no significa en ningún caso que la gestión fuese más barata. Yo estoy convencido de que no. Estoy convencido de que para cada cosa hace falta una empresa especializada. Y para la gestión de un servicio tan importante, no solo en el ámbito residencial, sino en el ámbito industrial, para la gestión del agua y el abastecimiento, es necesario empresas especializadas. Por suerte hay muchas. Por suerte muchas son españolas. Por suerte muchas operan en Castilla-La Mancha, en Madrid, en España. Y entre ellas tienen que competir para traernos el mejor proyecto con las mejores condiciones, estoy seguro. Cuando se licita, ¿llegará a tiempo para a partir del 1 de enero asumir la gestión? Bueno, ahí tenemos que considerar, como decía antes, con sinceridad. En esto lo único que puede alterar los tiempos es las alegaciones. Y las alegaciones unas veces vienen por un tipo de razones y otras veces por otras. El Ayuntamiento de Membrilla ya ha hecho alegaciones en varias ocasiones, pues porque ahí tenemos, yo ni tan siquiera voy a decir un problema. Lo que tenemos con Membrilla es una realidad en la que, de alguna manera, pues el Ayuntamiento de Manzanares tiene que a Membrilla seguir suministrando y abastecimiento de agua potable, y eso nos ha generado problemas en el pasado y espero que en el futuro nos genere los menos posibles. Pero sí que es verdad que cada vez que el Ayuntamiento de Membrilla pues, hace alegaciones a cada uno de los pasos que vamos haciendo, pues eso ralentiza los tiempos. En cualquier caso, si hubiera que prorrogar, esto la ley lo contempla, el contrato con la actual empresa unos meses hasta que se resuelva, se haría porque eso la ley lo establece. Pero yo creo que vamos bien en tiempo y ahora en el mes de octubre estoy convencido de que vamos a aprobar los pliegos y se inicia lo que es el proceso de licitación. Estoy convencido de que van a venir empresas serias porque hemos hecho un expediente serio en el que planteamos inversiones que son necesarias, que son imprescindibles para los próximos 25 años, en el que planteamos objetivos de cómo queremos un servicio que esté muy informatizado, muy sectorizado, de tal manera que si se rompe una tubería o se tiene que cortar por una acometida en una calle, en lugar de implicar a 40 calles, solo impliquemos a 5.
Todo eso es porque hay que sectorizar completamente la red en baja. Bueno, yo creo que vamos a seguir trabajando, pero estamos haciendo... Por tanto, las molestias a los vecinos no solo las sufro como vecino, que también las sufro como alcalde, pero son imprescindibles, porque si no hiciésemos eso, podríamos llegar a un colapso, a tener... y eso no va a pasar. Aquí hay que invertir, como decimos, 13 millones de euros y los va a invertir una empresa. Si no, los tendríamos que invertir el ayuntamiento, tendríamos que ir a deuda y al final lo tendríamos que pagar también los vecinos de Manzanares. Ese es un hecho indudable. Vamos rápidamente con otro tema. Esta semana se ha conocido una noticia muy importante con la que nos hemos alegrado, yo creo que la mayoría de los ciudadanos de Manzanares, y es que seremos un Villa Europea del Deporte 2026. Recuerdo cuando... hacía usted declaraciones hace ya más de un año tras la reforma del césped artificial de las pistas de pádel en lo que ahora es la pista de atletismo Sonia Molina Prados, que Julián Nieva decía en sus declaraciones: queremos ser ciudad europea del deporte. Ciudad no por el tema de habitantes, pero se va a ser Villa Europea del Deporte. Aquella idea que lanzó entonces, hoy es en realidad, ha habido que trabajar mucho en silencio todo este tiempo y se ha conseguido. Quiero preguntarle qué supone este reconocimiento y también le quiero preguntar por otra cosa, porque aquí a veces las buenas noticias luego se ponen y se cuestionan porque hay publicaciones periodísticas que dicen que este tipo de concesiones de títulos los hace una empresa privada al margen de la Comisión Europea a cambio de dinero público. Quiero también que nos hable de este asunto. Lo que tiene Europa es designada a una asociación para que gestione esto. No es otra cosa. Igual que ocurre, por ejemplo, con las banderas azules de las playas. Por ejemplo, quiero decir que lo que hace Europa es que ha designado a una asociación para que gestione, evalúe y determine qué ciudades de España y de otros países europeos merecen la calificación o la consideración de villa, ciudad o región del deporte. Hombre, solo faltaba. Y ya en el argumento, si es que en política, y más ahora, yo creo que en la actualidad en política hemos perdido el sentido de las cosas. Y ya el hecho de decir que es a cambio de dinero, bueno, si se refieren a cambio de una pequeñísima tasa que se paga, porque a partir de que tú solicitas que te evalúen, hay unas personas que tienen que trabajar para mirar tu proyecto, y luego tienen que trabajar para venir a evaluar tu proyecto. Por tanto, no sé si alguien cree que en el ayuntamiento no se paga una tasa por todo aquello que necesitamos. Todo lo que necesitamos hay que pagarlo. Y el hecho de que te evalúen y de que estudien tu proyecto tiene una pequeñísima tasa que cuando queramos hablar de dinero lo hablaremos. Pero el hecho de ser reconocidos Villa Europea del Deporte, lo único que debe... Yo estoy recibiendo cientos de felicitaciones. Lamentablemente, si no recibo la felicitación de los compañeros del Partido Popular o de la corporación, es porque no se alegran. Pero ser Villa Europea del Deporte, que ayer estuve en las Cortes Regionales y todo el mundo te felicita, es porque eso no tiene nada más que cosas buenas. Incluso la posibilidad de que van a haber eventos que van a venir a esta ciudad a partir de esa consideración. Villa Europea del Deporte pueden querer ser miles de ciudades, pero no lo van a ser. Porque no aunque hayan pagado su tasa. Aunque hayan pagado la tasa. Con la tasa lo único que van a conseguir es que los estudien un poquito, que los evalúen y que finalmente digan que no. Porque para ser Villa o Ciudad Europea del Deporte hace falta una realidad. Y la realidad es las magníficas infraestructuras que tenemos y las que queremos tener. Queremos llegar hasta el último de los movimientos y de las aficiones que pueda haber en el ámbito del deporte. Cualquier modalidad que se esté implantando en cualquier parte del mundo y que creamos que es posible, la queremos tener aquí. Y el que no se sienta orgulloso de nuestras infraestructuras deportivas, de nuestras actividades deportivas, de nuestros 22 clubes deportivos, de los éxitos de nuestros atletas y nuestros deportistas, en balonmano, en fútbol sala, en tantos y tantos deportes, en atletismo, el que no se alegre de eso es porque, insisto, no quiere a esta ciudad. El que en un momento determinado, en una determinada ciudad, en el año 2024, alguien hiciese ese artículo y lo cojamos como una norma, mire, Castilla-La Mancha fue en el año 2024 región europea del deporte.
Y lo apoyó toda la sociedad castellano-manchega. El Partido Popular de Castilla-La Mancha también participó de eso dentro de sus... Y hemos sido región europea del deporte, Castilla-La Mancha, y aquí han venido actividades deportivas como consecuencia de eso. Y ayer mismo me decía el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha que en deporte, enhorabuena Julián, el día 11 de diciembre nos vamos a alegrar de que vayas a la sede de la Unión Europea a recoger este reconocimiento, y lo que vamos a hacer es colaborar, ayudar y participar a que Manzanares tenga eventos que, de no ser por esta calificación, no tendríamos. Yo quiero reconocer y decir una cosa que es verdad, Juanjo: los evaluadores no vienen a echar un día de turismo a Manzanares, vienen a evaluar objetivamente si lo mereces o no. Y lo digo incluso reconociendo que debe ser así. Yo me hubiera llevado una pequeña decepción. Bueno, yo también ya he aprendido a que nunca, pero si no nos hubieran reconocido Villa Europea del Deporte, lo dije, lo hubiéramos vuelto a intentar en el 2028. Nosotros ahora en el proyecto de presupuestos vamos a llevar de nuevo inversiones, pero es que no paramos de hacer inversiones en infraestructuras deportivas, y luego queremos tener a los mejores niños y niñas equipados, con los mejores monitores, que las condiciones sean buenas. A los clubes seguimos sufragando parte de los gastos que genera su actividad, de tal manera que el deporte constituya una cosa importante, Juanjo, que sea parte de nuestra vida diaria, que además de trabajar, de alimentar el cuerpo y el alma con la cultura, el deporte sea parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que la vida se nos termine, porque el deporte se puede hacer prácticamente a lo largo de toda la vida, y en ese sentido trabajamos. Yo creo que es una buenísima noticia. Invito a todo el mundo a que se felicite, a que la viva. Queremos que en todos los colegios esto también se viva, queremos que todos los establecimientos, todas nuestras infraestructuras, el logo Manzanares Villa Europea del Deporte tiene que estar presente en todos y cada uno de nosotros. No deja de ser un reconocimiento a esa actividad, a esa promoción del deporte, a las instalaciones. Solo basta echar la vista atrás, alcalde, a cuando algunos de niños hacíamos deporte en las instalaciones que había en Manzanares y las instalaciones que tenemos ahora, para reconocer esa realidad. Eso no quita que también ser Villa Europea del Deporte compromete a que las instalaciones que hay, todo lo que se pueda mejorar, se mejoren, y ustedes lo tienen previsto. Y además sé que en un futuro vamos a necesitar nuevas infraestructuras. Estoy convencido. Y además Manzanares va a necesitar una piscina climatizada, además de la que ya hay. Porque yo ya sé que estamos en unos indicadores de que todas las horas que funciona la piscina climatizada está prácticamente en el tope de usuarios que podemos tener. La natación en piscina climatizada cada vez es más necesaria desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista... En definitiva, yo sé que va a haber inversiones necesarias en el futuro. El haber sido Villa Europea del Deporte te da un plus. A nosotros nos ha avalado, y quiero agradecerlo, nos ha avalado desde el punto de vista hasta donde él podía representar una figura que es excepcional en el mundo del deporte en España, Francisco Javier Martín del Burgo, una persona que es un referente, y fue la persona que me dijo: Julián, porque nos conocemos y, si me permite la expresión, nos queremos, y solo quiere lo mejor para Castilla-La Mancha y para España y para Manzanares. Me dijo: esto, Julián, siempre es importante. Fue la persona con la que yo me reuní en un restaurante cercano al Senado y junto a un responsable de ACES para ver qué opciones teníamos, porque sí, y claro, lo primero es ver tu realidad. Muchos pueblos de nuestro tamaño y dimensión, como digo tantas veces, de Ciudad Real, no se lo pueden plantear, porque nosotros, cuando nuestros deportistas van a otras ciudades, vemos los pabellones, vemos los campos de fútbol, vemos las piscinas, y los nuestros, para orgullo de todos, son las mejores instalaciones, las mejores. Y eso es mérito también de todos, que pasa un poco como nuestro hospital. Nuestro hospital es maravilloso desde todos los puntos de vista. Y es porque también hay una parte de endogamia que hace que el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de decir: este pabellón es nuestro, vamos a cuidarlo y vamos a quererlo y vamos a mimarlo.
Queda ya muy poco, últimos minutos del programa, nos faltarían muchos temas porque, entre otras cosas, se ha abierto la nueva oficina de turismo. Esto va a suponer que las dependencias donde se encontraba, donde estaba anteriormente el centro social, pasen al SEPECAN. ¿Hay fecha prevista de que comiencen las actuaciones? Sí, 2025 finales o principios de 2026. Ahí, además de que la nueva oficina de turismo pues tiene mucha más visibilidad, le hemos dado un carácter también muy importante desde el punto de vista de que hay un guiño a Manuel Piña, de que hay cosas atractivas para que el turista enseguida la visualice y enseguida acceda a ella, donde va a recibir todo tipo de información. Hemos invertido más de 10.000 euros en ese proyecto y ha quedado verdaderamente bien. Lo importante es que también queríamos que la oficina del Servicio Público de Empleo viniese a Calle Empedrada, porque en Calle Empedrada, en la medida en que podamos tener flujo de personas y de administrativas, siempre es bueno para un área comercial como es esta. No quiero anticipar, pero también hay otras posibilidades, porque queremos, claro, a veces por la accesibilidad, la periferia es más cómoda por el tráfico, pero queremos seguir manteniendo en la zona centro y en la zona comercial de nuestra ciudad todos los servicios, cuanto más mejor. En cualquier caso, en el año 2026 la oficina, tenemos el compromiso del Gobierno regional de que a principios debe empezar y como mucho a lo largo del año 2026 va a estar terminada. Hablaremos de más temas en el siguiente despacho abierto. Me he extendido mucho, perdona, Juan. No, había que hablar largo y tendido de esos temas más importantes sin desmerecer la importancia que tienen asuntos como el nuevo centro de salud, como el nuevo CEPA San Blas, que ya está en funcionamiento en sus nuevas dependencias. Hablaremos de ello. O la campaña de asfaltado y cambio de luminarias que se está llevando a cabo. Pero termino. Hemos tenido un verano con Fercán, Feria y Fiestas, Lazarillo, Calleje Artes, las fiestas patronales, este fin de semana Gastrofest, una actividad nueva, el próximo fin de semana las jornadas medievales. Un poco también cambiando de asunto, no todo va a ser la política pura y dura, también momentos para generar economía desde el punto de vista del esparcimiento. Juanjo, si me permites, dejando al margen Semana Santa, que siempre es importante en España y en el mundo, y en Manzanares por supuesto, pero desde mayo, que mayo ya es un mes muy festivo en Manzanares, que además lo hacemos, la climatología ayuda y el sistema es perfecto. Desde mayo hasta septiembre son 5 meses en el que no hemos parado, en el que hemos ido conjugando unas opciones con otras, pero en el que prácticamente durante esos 5 meses, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, en esta ciudad ha habido todos los fines de semana algo, o más lúdico, o más cultural, o más festivo, o un certamen o dos, conjugando con deporte, con fiestas populares, Nuevo Manzanares, Divina Pastora, la romería, conciertos, ferias de verano, las fiestas patronales que han sido importantísimas, que han salido perfectas, que las ha disfrutado todo el mundo, las verbenas, los conciertos, en definitiva mi satisfacción y mi agradecimiento a todo el mundo. Terminamos con las jornadas histórico-culturales medievales, que también son importantes, que también queremos que la gente las disfrute, y todo eso nos hace también trabajar con la reflexión de que en el ámbito festivo también hay que estar permanentemente innovando y buscando cómo mejorar. Pero eso es parte de nuestra vida y desde luego este equipo de gobierno lo tiene clarísimo. Tenemos que buscar la excelencia, tenemos que buscar las mejores cosas para nuestros vecinos y vecinas, que es a quienes nos debemos. Yo solo puedo expresar mi alegría de que no ha habido hechos que lamentar, más allá de lo anecdótico, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han estado ahí, que Protección Civil ha estado ahí, que los servicios sanitarios han estado ahí, que los empleados públicos han estado ahí, los medios de comunicación. En definitiva, hemos vivido meses y meses de ámbito festivo y podemos decir con orgullo que lo hemos afrontado y que lo hemos disfrutado todos juntos y así queremos que siga siendo, independientemente de si hay que cambiar una actividad por otra, que eso es lo de menos. Lo importante es el sentimiento de querer disfrutar de la vida, que paso estamos.
No queda más tiempo, alcalde. Le agradecemos que haya venido a Despacho Abierto a dar cuenta públicamente de lo que es gestión, de lo que son temas de interés. Nos vemos en el Despacho Abierto del próximo mes. Encantado, Juanjo. Te lo agradezco a ti y a la gente que trabaja contigo. Un placer y hasta el próximo mes. Gracias, alcalde. Gracias, señoras, señores, por su compañía. Les dejamos con más contenidos aquí en la tele de tu pueblo. Saludos.